Hola a todos. Hoy vamos a ver las estructuras de control. Con las estructuras de control podemos analizar algunas variables y en función de esto realizar unas acciones u otras. La primera instrucción que vamos a ver es la de if. Esta estructura es condicional. Quiere decir que ejecuta unas instrucciones en función de una condición. Si la condición que hay en el paréntesis es verdadera, ejecutará las instrucciones que hay dentro de las llaves. Hemos creado un pequeño circuito con un pulsador y un LED. El pulsador será una entrada y el LED será una salida. Si analizamos el código, vemos que hemos conectado el LED al pin 10, el pulsador al pin 8 y hemos creado una variable del tipo boolean del estado del pulsador. En el setup hemos configurado el LED como salida y el pulsador como entrada. En el bucle principal hemos asignado la lectura digital del pulsador a la variable estado pulsador. Luego hemos creado una instrucción if que dice que si el estado del pulsador es igual a 1, encienda el pin del LED. A continuación hemos creado otra estructura if en el que dice que si el estado del pulsador es 0, apague el LED. Y luego hemos puesto unos print por pantalla para ver el estado del pulsador. Bien, esto quiere decir que si yo activo el pulsador, el LED debe de encenderse y si no, debe apagarse. Por lo cual, si yo le doy al pulsador, se enciende. Si lo suelto, se apaga. La siguiente instrucción es la if-else. Esta instrucción es una variante de la anterior. Primero se ejecuta un bucle if, en el que se comprueba la condición del paréntesis. Si es verdadera, se ejecutarán las instrucciones que hay entre sus llaves. Si es falsa, se ejecutarán las instrucciones de las llaves que hay en el else. De esta forma, sea cual sea el estado de la condición del if, se ejecutará una instrucción u otra. Nunca se quedará sin hacer nada. Para la práctica vamos a utilizar el mismo esquema que la instrucción anterior. Lo que hemos variado en este programa es que hemos creado un if con la variable del estado pulsador, que si esta variable está en estado 1 o verdadera, enciende el LED. Pero si no, si resulta ser falsa o estar en 0, apaga el LED. El programa hace exactamente lo mismo que el anterior, pero en vez de utilizar dos if, hemos utilizado un if-else. Si lo comprobamos en la placa, vemos que al pulsar se enciende el LED y si suelto se apaga. Funciona exactamente igual que el anterior. La siguiente estructura que vamos a ver es la instrucción while. Esta estructura se ejecuta cíclicamente siempre y cuando la condición del paréntesis sea verdadera. Al ejecutarse siempre cíclicamente, ignora el resto del programa, por lo que si depende la condición de una variable externa, debemos de incluirla dentro del bucle. Vamos a utilizar el mismo ejemplo práctico de antes y vamos a hacer lo mismo. Bien, vemos que hemos empezado con el bucle while y la condición estado pulsador. Si el estado del pulsador es 1, encendemos el LED. A continuación tomamos lectura del pulsador. Si esta instrucción no la ponemos dentro del bucle, nunca volverá a tomar lectura, por lo que nunca saldría del bucle. Y el programa se quedaría colgado siempre ahí. Bien, luego hemos puesto que imprima por pantalla el estado del pulsador. Si estas instrucciones no las ponemos dentro del bucle, cada vez que activemos el pulsador, el monitor dejará de funcionar. Una vez la condición sea falsa, saldrá del bucle, por lo que tendremos que apagar el LED, ya que significará que el pulsador está desactivado. Bien, si comprobamos la placa, funciona exactamente igual que los anteriores. Si pulso se enciende y si suelto se apaga. La estructura do-while es una estructura condicional, pero que siempre se ejecuta al menos una vez. Quiere decir, comienza ejecutándose en la parte del do y cuando llega al final, donde hay un while, analiza la condición. Si esta condición es falsa, continúa el proceso. Si es verdadera, vuelve a ejecutarse desde el do. Bien, si analizamos el bucle principal, vemos que comienza en el do, apagando el LED, ya que no sabemos el estado del pulsador. Luego analizamos el estado del pulsador, lo mostramos por monitor y luego analizamos la condición. Si el estado del pulsador era 0, volvemos a ejecutar desde el do. Pero si el estado del pulsador
es 1, la condición es falsa y continúa el bucle, por lo cual se encendería el LED y lo seguiríamos mostrando por pantalla. Y si vemos en la placa, vemos que ocurre lo mismo que los anteriores. Si pulso se enciende y si suelto se apaga. La estructura for es una estructura repetitiva. Esta estructura se utiliza para repetirla un número determinado de veces. Para que esta estructura comience, primero ha de cumplirse una condición inicial. Luego se comprueba una condición en cada ciclo y luego se realiza una acción por cada ciclo. Para esta estructura vamos a variar el ejemplo. Esto va a consistir con la función AnalogWrite, iluminar un LED de 0 hasta 255. Luego, si activamos el pulsador, se volverá a 0 y volverá a iluminarse progresivamente. Si vemos el código, el LED está conectado al pin 10, el pulsador al 8, una variable con el estado del pulsador. Luego hemos añadido una variable del tipo entero llamada brillo, con un valor inicial de 0. En el bucle principal tenemos una estructura if que comprobará el estado del pulsador. Si ese estado del pulsador es 1, la variable brillo valdrá 0 otra vez. Con esto lo que haremos es un reset, para que el LED vuelva a apagarse y encenderse progresivamente. Luego tenemos un bucle for. En el bucle vemos que la condición inicial es que la variable brillo valga 0. Luego una condición que comprobaremos en cada vuelta. Esta condición es que brillo sea menor o igual que 255. Luego tenemos la acción que se realiza en cada vuelta. Esta acción es que a la variable brillo le sumamos una unidad, de forma que irá aumentando progresivamente hasta llegar a 255. En este bucle mostraremos por pantalla la variable brillo, luego con la instrucción AnalogWrite pondremos el valor de brillo en el pin del LED y luego haremos un pequeño delay de 20 milisegundos para que no sea instantáneo sino que dure un tiempo. Si vemos cómo funciona, si ponemos el LED en 0, activando el pulsador, se apaga y se enciende progresivamente otra vez, hasta llegar a 255. Como veis, mientras dura el bucle for, por mucho que yo pulse, no vuelve a ser 0. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nos veremos en los siguientes vídeos.